al que fue crucificado, pero que fue sepultado y que resucitó. A Él le damos toda la alabanza. Queremos darte gloria, Señor, en este día. Te doy gracias, Señor, porque tú has abierto la tierra del estado Bolívar, en cada uno de sus rincones, y se convirtió en un gran vientre para recibir tu palabra. Padre, gracias, porque tu Espíritu Santo se ha adelantado a todos los territorios donde tú estás llevando los mensajeros de tu palabra y de tu verdad. Y la atmósfera de tu reino, la atmósfera de gloria, ha estado moviéndose a la luz del día en todo este lugar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque seguros estamos que tú has enternecido los corazones de aquellos que están escuchando tu verdad, que están escuchando tu palabra. Te damos gracias porque dice tu Escritura que tu Espíritu da testimonio de que somos tus hijos. Te damos gracias porque por causa de tu sacrificio, Rey, pasamos de ser criaturas a convertirnos en hijos del gran Rey. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Y no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay mayor prestancia ni mayor posición, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de ella, que haber sido convertido en tus hijos. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio perfecto. Gracias por tu obediencia. Gracias porque en el madero tú pronunciaste palabras poderosas y le dijiste al Padre, Elisa, vas a Bacani. Le dijiste, Padre, me has abandonado, sabiendo el momento en el cual la iniquidad estaba completando su obra, porque era necesario que Él llevara la iniquidad al madero, la que nos acusaba, la que nos condenaba, la que llevaba al hombre por causa de su naturaleza al error, a la maldad y a la perversión. Pero el profeta Isaías te miró en el espíritu y dice tu poderosa palabra que tú llevaste toda maldición, que cargaste contigo la enfermedad, el dolor, y pudo mirar, Señor, mirar cómo nosotros estábamos camino a la libertad. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo como el Hijo del Hombre, lo enviaste en medio nuestro, pero pusiste en Él de tu Espíritu en ese momento glorioso donde estaba siendo sumergido en las aguas. Dice la Escritura que se escuchó tu voz, se escuchó el trueno de tu voz, proclamando a todas las naciones de la tierra, este es mi Hijo, Él es mi Hijo y en Él me complazco, porque tú sabías el corazón de Yeshua, tú sabías su corazón. Y te damos gracias, Señor, porque además de eso, Señor, Él conocía de dónde venía y a dónde tú lo dirigías, conocía su destino profético, y tú no le dejaste solo, sino que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, y allí estaba el profeta aguardando el cumplimiento de toda palabra profética que le había sido dada. Presta atención, Yohanan, presta atención, Juan, porque aquel sobre quien permanezca el Espíritu Santo, ese es el enviado. Amén. Y aquí fue puesto el Espíritu Santo y permaneció sobre ti. Y te damos gracias, porque tú, mi Rey amado, que fuiste sepultado tal como fue profetizado, 3 días y 3 noches, como sucedió con Jonás en el vientre del gran pez. Allí fue tu tiempo de resurrección, tú resucitaste.
Tú resucitaste, dice tu palabra que juntamente contigo nosotros hemos resucitado. Así que te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu sacrificio, Señor, fue consumado y allí le dijiste al Padre, Padre, consumado es. Y dice tu escritura, mi Rey, ese día, gran oscuridad como nunca antes hubo en la tierra. Una oscuridad espesa y densa, pero también escrito está que el velo del templo fue rasgado, de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra. Cielo y tierra fueron unidos y tu diseño descendió para favor de los que te creen. Y ahora, mi Rey amado, fue puesto el lugar santísimo y el Espíritu Santo que fue profetizado por ti. El mismo Yeshua le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque enviaré el Consolador. Vendrá otro Consolador a ustedes. Esperen y aguarden en el tiempo señalado que ustedes conocen. Y en esa gran celebración de Pentecostés, allí descendió el Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban unánimes y que estaban juntos. Y en ese tiempo descendió el poder. Descendió tu poder sobre tus escogidos, sobre tus señalados, y fueron activados como los más grandes mensajeros de ese tiempo. Y tú les revelaste toda palabra, les mostraste el reino y pudieron entender lo que no habían entendido porque las escrituras les fueron abiertas. Y aquel Pedro que te negó 3 veces, aquel Pedro que no quería que te aconteciera tu muerte allí en el madero, aquel mismo Pedro a quien tú reprendiste, aquel Pedro fue lleno del denuedo, del poder del Espíritu Santo, y su boca se convirtió en un caudal, en un río de aguas vivas de toda palabra profética que tú pusiste en él. De allí fue fluyendo tu palabra para 3,000, para 5,000. Y ese Espíritu Santo, ahora, Señor, no está allí en un templo, detrás de un lugar santísimo. No es una vez al año que accede un sacerdote para causar expiación. Ya no hubo más expiación. Se cumplió la palabra profética de Génesis 3:15. Y ahora, a través de nuestro Rey, del Mesías Salvador, a través de ti, mi Rey, nosotros los que hemos creído, hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, de la ignorancia a la verdad, de la torpeza a la sabiduría. Tú nos trasladaste de la ley mosaica a la ley del Espíritu de vida. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque después del profeta Juan, dice la Escritura que vino un nuevo orden profético, y los profetas a quienes tú mismo has designado para este tiempo, ya no profetizamos la muerte ni la condenación, ni las tablas en piedra que registraron tu ley, sino que profetizamos de aquella ley que fue escrita con tu propio dedo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque estás llamando un pueblo para que circuncide su corazón y no su prepucio. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey amado, porque tu Espíritu Santo, ahora no necesitamos invocarlo ni convocarlo, sino que ahora mismo, mi Rey, este lugar está lleno de tu gloria y de tu presencia, porque hay templos que son tu pueblo, que son tus hijos, que están llenos del Espíritu Santo.
Estamos plenos de tu Espíritu, Señor. Dice tu escritura, mi rey, que aquellos que hemos creído y que recibamos de tu Espíritu, no seremos más como estanques, no seríamos más como pozos que albergan aguas enmohecidas de las cosas al que fue crucificado, pero que fue sepultado y que resucitó. A Él le damos toda la alabanza. Queremos darte gloria, Señor, en este día. Te doy gracias, Señor, porque tú has abierto la tierra del estado Bolívar, en cada uno de sus rincones, y se convirtió en un gran vientre para recibir tu palabra. Padre, hay cosas que necesitan ser provocadas para que sean soltadas. Aunque el Señor te dio la palabra, necesitan ser soltadas en el mundo espiritual. Y el pueblo del Señor tiene retenida la virtud, tiene retenido el poder. Y por eso es que dice la Escritura que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es ilegal y es ilegítimo que sus obras prosperen en contra del pueblo, pero por causa de que el pueblo no va al secreto de Dios, por causa de que el pueblo no es valiente, no es esforzado, por causa de que el pueblo no provoca la virtud y el poder de Dios, entonces está siendo zarandeado. Ningún poder tiene el enemigo. Lo que pasa es que una casa dividida no permanece. O estamos llenos del poder de Dios, o le abrimos puertas al enemigo. Yo no necesito estar peleando con Satanás para que suelte nada, porque la guerra fue librada por Jesús en el madero. Y Él la ganó. Él la ganó. Y dice la Escritura en la carta a los Colosenses que el documento, el expediente, la sentencia que te acusaba, esa sentencia fue anulada, quedó sin efecto ninguno. Y si dice la Escritura que Él exhibió públicamente a las potestades, a los principados y a todo su equipo en un desfile triunfal, el desfile de los perdedores, de los vencidos. ¿Cómo es que yo estoy ocupando mi tiempo en pelear con un diablo vencido? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El poder de la guerra no está en que yo pelee con el enemigo. El poder más grande que me dieron para la guerra es la que libro en mi interior cuando escucho una palabra profética y digo: Señor, no seré un oidor olvidadizo, no seré un hombre que voy a fundar mi casa sobre la arena, sino que sobre la roca me estableceré. Y cuando vengan las lluvias, los ríos, los vientos y vengan contra mi casa, no caeré, porque yo estoy fundado sobre la roca. Estamos sobre la roca. Ahora conocemos a la roca. De oídas alguno le hemos oído, pero en este tiempo le vamos a ver.
Lo vamos a ver. Vamos a ver su poder. Vamos a ver su poder. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Pequeñito. ¿Usted cree que es casualidad que el Espíritu Santo inspiró a sus santos hombres a escribir las cosas de la manera que las escribieron? ¿Fue casualidad que una mujer con 12 años de flujo de sangre hiciera todo lo que hizo? Y que el mismo Señor le dijo: mujer, por tu fe, no le dijo vas a ser sanada, has recibido salvación. Zaqueo no se quedó ahí entre la multitud, dijo: no, yo tengo que buscar una estrategia. Y hay hijos de Dios que necesitamos estar incómodos con la situación en la que estamos y decir: Señor, no me conformo en la situación en que estoy, yo voy a buscar una estrategia. Necesitamos acceder a una estrategia. El Señor nos llamó como gobernantes en esta tierra. Y hay mucho pueblo que está subyugado a los sistemas de error, a los sistemas de gobierno, a sistemas que el hombre creó, menos al sistema del reino. Nuestro Padre tiene un sistema que es el sistema del reino, que está estructurado, organizado y planificado según su palabra profética, según sus escrituras. Nada necesitamos ni quitar ni añadir de la palabra que ha sido dada, que ha sido escrita. Lo que el apóstol Pedro profetizó fue toda la palabra profética. Y tal vez uno de ustedes se pregunta: ¿esta profeta, qué profeta es esta? No carga Biblia, no ha leído textualmente un pasaje, no bendijo la palabra cuando empezó. ¿Sabe qué? La palabra bendecida está en mi espíritu. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, y usted le habla conforme a la palabra de Dios. Isaías no sabía que había capítulo tal, versículo tal, ni mucho menos Isaías se aprendió los subtítulos que los hombres le pusieron a la escritura. Eran los rollos. Leían los rollos. Ahí no se separaba una cosa de otra. Y esas traducciones y esas distintas versiones no solo hicieron separación y quitaron la coherencia del mensaje profético. Muchas veces vamos a tener que estudiar la mitad del final del capítulo 24 y todo el 25 para poder entender el contexto de lo que el Señor me está hablando, pero me lo cortaron. Entonces estamos dando enseñanza fuera de contexto, lo que hace parir dogmas humanos y enseñanzas de hombres. El Señor nos está diciendo: vuelvan al diseño original, vuelvan a mí, sean llenos de mi espíritu. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia, es nuestro guía, es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Estamos buscando la unidad. Yo soy pastora también, y por muchos momentos he querido entrar en el tema de la unidad en la ciudad, de hacer cosas. Busquemos en los anales de la historia, en los registros, en qué país del mundo, en qué ciudad, quienes se organizaron alcanzaron la unidad. Terminan divididos una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque la unidad del hebreo ejad, que es la que aplica en el contexto escritural, está asociada al Espíritu Santo. El Señor nos dio a beber a sus hijos del mismo Espíritu. Y si usted está aquí, el que está en Alemania, el que está en Escocia, el que está en cualquier lado, aunque usted no lo conozca, el lenguaje
lenguaje que está hablando el pueblo del Señor es el lenguaje del reino, porque han brotado los ríos de agua viva del interior de aquellos que han recibido al Señor. Y esto por amor a las naciones. Ya no serán unos pocos, ya no serán a los que ungen, ya no son solo los que tienen las credenciales, ya no son solo los que son licenciados en teología, los que son doctores, mucho menos los honoris causa, que son tan importantes entre los hombres, que ni siquiera estudian la teología, sino que les dan el doctorado por el solo hecho de su renombre. El Señor sacará a los pequeños que están escondidos, a los que no tienen rostro, a los que les van a decir, como me han dicho a mí durante mucho tiempo, ¿y a usted quién la conoce? ¿Y sabe qué? Me conoció mi padre me conoció. Y el Señor nos da una instrucción: permanezcan sin nombre. Usted no necesita saber mucho de él. Juzgue mi espíritu. Júzgueme por el espíritu. Porque yo voy a cambiar su opinión si yo comienzo a darle mi currículum vitae. Tal vez buscan una silla mucho más especial de la que me sentaron, que está muy especial, por cierto. Pero no me intereso yo. Se trata de Él. Se trata de Él. Hay una tradición que contamina. El Señor me dio este pasaje en horas de la mañana. No lo voy a poder desarrollar porque el Espíritu quiso aperturar por otra vía. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y proclamo que el espíritu del discernimiento del Señor se manifiesta en nosotros. Conocimiento, sabiduría. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas. No sé cómo dice su versión, pero aquí dice la Reina Valera: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de sus jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud, les digo: oigan y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
Si alguno tiene oídos en esta mañana para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Para qué el Señor nos limpió? El Señor nos limpió para que aborrezcamos la inmundicia. El Señor nos purificó. ¿Sabe lo que es la práctica del bautismo? Como nos han enseñado, bíblicamente es la purificación. Y bíblicamente, en el acto de la purificación, ningún hombre le toca. Porque soy yo, como hijo, que estoy haciendo un compromiso con aquel que me llamó delante de él para recibir esa purificación y comprometerme, no porque me obligan, porque me miran o por temor a la disciplina, sino que me comprometo por amor, por causa de la redención que he recibido, a mantenerme en la misma forma. Es mi decisión. Eso sí, es mi compromiso con Él. Y me va a juzgar Él. Porque es a Él a quien le debo. Pero mucho pueblo que delante de los hombres tiene apariencia de piedad, se visten como santos, hablan como santos, pero sus acciones los llevan a la tiniebla. Profeta, tiniebla. La tiniebla no es el lugar, oye, ahí están los demonios. ¿Sabe qué es la tiniebla? Son las atmósferas que provocan la desobediencia de los hijos de Dios. La atmósfera de tiniebla es el caldo de cultivo y es la atmósfera atractiva para el mundo satánico. Pero quien la provoca es aquel que entra en desobediencia. Y su postrer estado, dice la Escritura, que se hace peor que el primero. Porque abrimos brecha para que el enemigo pueda entrar. El Señor no quiere más que caminemos en apariencia. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Que así como eres en el templo, donde te reúnes en su nombre para ser un instrumento provocador de una gloria mayor entre tus hermanos, así mismo seas en todo lugar. Que esa misma gloria sea en todo lugar. Que en tu casa se manifieste la gloria de Dios. Que cuando la mujer hable con el marido, le hable de tal forma que se manifieste la gloria de Dios. Que cuando tu vecino te vea salir, pueda manifestar: estoy viendo la gloria de Dios. Estamos pasando de entregar un mensaje a nosotros convertirnos en el mensaje. Que la gente pueda decir: ¿y usted qué tiene? A mí a veces me da pena, y no que no haya alcanzado todo, estoy corriendo la carrera como usted, pero a veces se me acercan personas
y me preguntan, ¿usted qué tiene? Y de pronto usted ve a la persona y se ve simpático, bonito, tiene el rostro, es el cabello, estas cosas, no. Ni una cosa ni la otra. Es la gracia del Señor. Es la gracia con la que Él nos ha revestido. ¿Y sabes para qué Él te pone gracia? Para meterte en el palacio de Abrahem. Para eso te va a dar la gracia. La gracia de Dios no es para nosotros gastarnos. La gracia de Dios no es para obtener nuestros propósitos personales. La gracia de Dios, el Señor te está diciendo, gózate con la gracia, porque esa gracia es lo que te va a salvar en el día de la adversidad. Es lo que te va a salvar cuando el enemigo venga en contra de ti. Es lo que te va a poner de cara al propósito que yo he puesto dentro de ti. Eso le pasó a Esther. Bellísima. La gracia de una vez, el eunuco, póngamela para acá, separadita, un año entero, los perfumes, la mirra, los aceites, y quién no, a mí que me metan ahí. Diga conmigo, pero llegó el día que su gracia le explicaría el para qué. Y allí es donde vamos a confiar. ¿Y sabe qué hizo esta mujer cuando Mardoqueo le envió a decir, mira, tienes que hacer algo? Hay sentencia sobre este pueblo, tienes que hacer algo. Digo, pero ¿cómo voy a hacer algo? Tú no conoces el mandamiento. Si yo me presento delante del rey, aunque sea mi marido, sin ser llamada, tengo una sentencia de muerte sobre mi cabeza. Y él le dijo, bueno, si tú no lo haces y no terminas de entender que para este tiempo y para esto fue que el Señor te introdujo aquí, si tú no entiendes que llegó el momento de usar la gracia que Dios te dio, entonces no lo hagas. Y el Señor le está diciendo al pueblo, si tú no entiendes que es el momento de accionar, entonces no lo hagas, pero salvación y liberación vendrá al pueblo por otra vía. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere ser el instrumento que Dios va a usar para la liberación de los que están allá afuera? ¿O usted quiere que el Señor envíe a otro? Y ahí es donde entra la confianza. Les enseño rapidito un poquito. Esa es la palabra en hebreo emuná. Fe, acción obediente, confianza, fidelidad y firmeza, entre otros significados. Usted tiene que ser fiel al que le dio la gracia. Usted tiene que ser fiel al que lo sacó del fango, del lodo cenagoso donde se encontraba. Yo a veces no quiero ni mirar atrás. Y medio miro y lo que hago es que agarro impulso. Agarro impulso. Aunque el Señor dice que las cosas viejas pasaron, que aquí son todas hechas nuevas, el Señor a muchos pueblos necesita recordarle de dónde lo sacó. Porque después que no tenía de comer, ahora tiene bastante en su despensa y le dice al hermano, vente mañana para darte, sabiendo que tiene la despensa llena. Estas son unas pinceladas. Si usted quiere saber más de lo que el Señor le está hablando a los mensajeros, entre en el secreto. Porque lo que el Espíritu Santo me ha hablado a mí, no me lo ha hablado a mí solita. A donde quiera que voy, me siento con 2 o 3. Eso sí, les pido un cafecito porque me gusta el cafecito. Y está sin azúcar, como me gusta. Tan bello, ¿ves, Señor? La gracia me bendice. Entonces, mis hermanos, en el secreto, el mensaje del Espíritu Santo es el mismo para toda la iglesia. Esa hermana sí sabe, no, yo no sé nada. Vaya y pregunte, y cuando vuelva el otro mes, usted me puede enviar un mensajito, profeta, le voy a vender un café, y me cuenta de lo que el Espíritu Santo le habló a usted. Tenemos que venir a la iglesia con un mensaje. ¿Hasta cuándo usted va a venir el domingo a la iglesia tratando de ver en qué carro se le quedó la Biblia o debajo de cuál colchón quedó la Biblia? Porque la última vez que usted escuchó la palabra de Dios, usted comió, y con el permiso y que entiendan, de las migajas que cayeron
decisión. Y cuando venga, pastor, mire lo que el Señor me ha estado hablando. Juzgue esta palabra, pese esta palabra. ¿Usted cree que esto es de Dios? Mire, el Señor me dio esta estrategia. El Señor me está hablando. Y el pastor va a decir, gracias, Señor. Estoy descansando. Y que el pueblo contribuya con los diseños que recibe en la intimidad y con los, no sé cómo se organizan ustedes, los ancianos, los pastores, se sienten y les digan, el Señor me está revelando que esto es lo que nos corresponde hacer como ministerio para este tiempo. Y todo lo que hagan conforme a ese diseño revelado prosperará. Prosperará. Entonces nosotros debemos cuidarnos. ¿Qué dice la Escritura? Ellos los perseguían porque no se lavaban las manos. Versión moderna. Carga pantalón. Sí, por favor. Esa profeta carga pantalones. Ese no tiene el Espíritu de Dios, porque Dios, si no se pone falda, no le habla. No quiera usted saber en qué condiciones externas yo he estado cuando he recibido las más grandes revelaciones que me ha dado el Espíritu Santo. Porque cuando estamos en el Espíritu, somos como Adán y su mujer en el huerto. Ellos no sabían que estaban desnudos, porque en ellos no había maldad. Ellos no habían comido de la ciencia del bien y el mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y somos nosotros que tenemos nuestra mente arraigada a lo terrenal. Haga la prueba y póngase a orar debajo de la ducha o echándose el potecito con agua. Haga la prueba y pregúntele grandes cosas a Dios para que entienda que Dios no está mirando su desnudez, sino que está mirando que un hijo está buscando una verdad y Él es propicio para eso. Por eso que el apóstol Pablo dice, renueven sus mentes. Renueven la mente. Entonces los hombres no mirarán a las mujeres con deseo y no incurrirán en adulterio de la imaginación, porque eso se lo dijo Jesús. Quisieron interpelarlo con el tema del divorcio y él les dijo, mire, en aquel tiempo era así y tenían posibilidad de dar carta de repudio y de divorcio, pero ahora, eso fue con la ley mosaica, pero ahora en la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida demanda que el que tiene vida eterna tenga mente limpia. Tenga mente limpia. Esté en pos de la búsqueda de los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Pero el Señor dijo que pondría sus palabras en nuestros corazones y pondría en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted quiere, puede, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Esto es una decisión. El Señor está causando una separación entre la cizaña y la tiniebla. Como nunca antes se está separando justamente la tiniebla, se está separando de la luz, el trigo de la cizaña, la justicia de la injusticia. Y especialmente en esta nación. Esta nación ha sido procesada por el Eterno. Y el clímax de este proceso no está en el gobierno de turno. Ellos fueron puestos por el Señor y el Señor los juzgará de sus obras. Pero hay un juicio para la iglesia del Señor, que no asumimos la responsabilidad que nos tocaba. Que mientras el país estaba cayendo a pedazos, nosotros decidimos encerrarnos en los templos a buscar nuestro propio beneficio. Y había gente allá afuera, y todavía hay gente afuera que necesita saber. No confundir lo bueno con lo malo, ni lo malo con lo bueno. Los hijos de Dios tenemos la claridad de lo que está bien y lo que está mal, porque su palabra nos lo dice. Si nosotros tenemos el conocimiento espiritual, debemos tener la compasión, debemos tener la valentía de ir con la gente con espíritu de mansedumbre, no con jactancia, no con un mensaje de condenación.
La ley del Espíritu de vida nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué la iglesia del Señor está llevando un mensaje de condenación y hablándole y ofreciéndole al infierno y el lago de fuego a la gente, cuando el lago de fuego no está destinado para los hijos de Dios? Ni siquiera está activo en este momento. El Señor está revelando su mensaje. ¿Sabe por qué la gente no se ha convertido? Porque han recibido un mensaje erróneo. El mensaje está incorrecto. Yo no quiero salir a la calle a hablarle a la gente de Satanás ni de la reina del cielo. Yo salgo a hablar de Jesús, de su obra redentora, de su poder. Yo salgo a hablar del Espíritu Santo. Salgo a hablar a la gente de que hay una sanidad para él y que solamente necesita creer. Y le empiezo a decir, mire, la Biblia dice, si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, quítate, échate al mar, y el monte obedecería. Entonces esa enfermedad que tú tienes no es una enfermedad para muerte, sino para glorificar el nombre de Dios. Usted dirá, ¿cuáles son sus marcas? La gloria sea para el Señor. Usted puede dar un mensaje de vida cuando usted se enfrentó a la muerte. Pero, no me nombren la muerte. Así ando yo. Mucha profecía, mucha elocuencia, mucha Dios te dio vida. Hasta que fui confrontada, porque mi hijo recibió un diagnóstico con una sentencia de muerte. No tengo 4 ni 5, que usted pudiera decir, bueno, si se muere un hijo no se consuela. Tengo uno. Y llegué a un punto, esta profeta, 3 meses sin dormir, 10 kilos menos. Comía y el alimento no sé para dónde se iba, lo devolvía, caminaba y me desmayaba, y cada vez la situación peor. Y yo lo único que decía era, porque mucha gente me decía, profeta, agárrese el milagro, usted no piense en la palabra muerte, usted diga, Señor, sánalo, dice la Escritura. Y por esa línea yo me fui, porque dije, esta es la línea. Y no pasaba nada, la cosa se ponía peor. Primer tumor, segundo tumor, tercer tumor. Y el tercero no vino solo. Se juntó con 2 más. Y fue subiendo. Ya no estaba en su testículo ni en su pelvis, sino que se le pegó al riñón. Y yo comencé a decirle, Señor, sana a mi hijo. Madrugada tras madrugada. Ya el entendimiento, ya yo le había dado toda la palabra que estaba en mi espíritu, ya yo no hallaba cómo orar. Oraba en lenguas, comencé a orar en el silencio. Hay un poder en la oración del silencio. Dejé de pedir. Cuando dejamos de pedir, empezamos a escuchar la voz de Dios. Y me dijo el Señor, ¿a qué le tienes miedo? Y como nosotros tenemos el Espíritu Santo, esa pregunta me ubicó hacia dónde el Señor me iba a llevar, y mi corazón empezó a latir. Y se me hizo un nudo en la garganta. Le dije, Señor, ¿es posible? Y digo, ¿a qué le tienes miedo? Me dijo, le tienes miedo a la muerte. Entonces no eres digna de mí. No has creído en mí. ¿De qué vida eterna tú le has hablado a mi pueblo? Si te has deteriorado de solo pensar que tu hijo morirá. Devuélveme lo que es mío. Yo le estoy diciendo esto, pero no creo que eso fue en una madrugada de hora y media. Fue 1 año y medio del proceso. Y yo sentí tanta vergüenza, le dije, Señor, me avergüenzo. No se me ha revelado la vida eterna. Y me dijo, ¿tú crees que si tu hijo
muere, no resucitará. ¿Por qué no lo pones en el altar? Le dije, Señor, lo he puesto, por eso te pido que lo sanes. Y me dijo el Señor, estás pidiendo egoístamente. Tú estás pidiendo por tu hijo para que yo le preserve la vida, pero yo no te llamé como profeta para que tú ores nada más por tu hijo. Yo te llamé para que te derrames delante de mí por generaciones y generaciones de hijos como el tuyo. No me pidas más por él. Yo salí peor de como entré esa madrugada al altar, porque quedé como sin dirección. Y para colmo me llama mi autoridad espiritual, me dice la profeta Paola, ya le tengo una instrucción del Señor: no le recibas llamadas a nadie, ni a ministros, ni a apóstoles, a nadie, ni siquiera a mí. Yo solamente te voy a llamar si el Señor me libera la prohibición de que te llame, porque este proceso es tuyo con él. Ese es el proceso del mensajero. Es el proceso que tal vez en ti no va a ser la muerte, tal vez en ti vaya a tener otro nombre, pero es el proceso necesario para que el Señor haga que destile de ti el aceite fresco de la unción. Y finalmente el Señor me dijo, tú tienes que entregar lo que es mío. Pasaron unos días, yo dije al Señor, se le olvidó, voy a seguir orando en la misma dirección. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? En pocas palabras, para hacérselo corto: tú eres la piedra que está delante de la tumba de tu hijo. Quítate. A veces los hijos de Dios, creyendo que somos intercesores, estamos siendo un estorbo para que la gloria de Dios se manifieste, porque queremos retener más de lo debido. A una madre que ha creído en Jesús y que su hijo ha creído en Jesús, no le es dado retener a su hijo. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Hasta que el Señor me dijo, proclámalo. Y yo no quería. Yo quería así como que en la mente. Me dijo, no, proclámalo para que lo oiga todo tu ser, espíritu, mente y cuerpo. Que oiga la revelación que va a salir de tu propia boca. Y el Señor me hizo proclamarlo. Le dije, Señor, si lo vas a sanar, que sea tu voluntad. Si llegó su tiempo de dormir para guardar la resurrección, que también sea tu voluntad. Y mi hijo probablemente venga conmigo el próximo mes a visitar este territorio, sano completamente para la gloria de Dios. Para eso son los procesos. Y el Señor nos va a meter a todos en su taller para procesarnos. Porque allá afuera están necesitando a Pedro. Cuando la gente escuchaba que Pedro andaba por ahí y que ya se corrió el primer milagro, agarraban las camillas con los enfermos y los sacaban a las calles, para que cuando Pedro pasara, la sombra, entre comillas no, para interpretarlo, la gloria que él portaba, que destilaba cuando él se movía, porque él se había convertido en un mensaje que llevaba el reino, esa gloria alcanzara a los enfermos y los enfermos fueran sanados. ¿Dónde están los Pedros que van a salir en este tiempo manifestando el poder y la gloria de Dios en las ciudades? ¿Cómo que usted no tiene trabajo? Pastor, yo no voy con usted, pastor, porque a mí no me ponen en nada, no me llaman. Aquí llamaron diáconos, ungieron pastores y los adoradores, y yo
quiero que me pongan, yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo que usted no tiene nada que hacer? Vayan por el mundo, vayan al sistema, vayan a la calle y proclamen el evangelio del reino a toda criatura. ¿Cómo que usted no tiene trabajo? ¿Cómo que no tenemos trabajo? Voy terminando porque no me dijeron si tenía 10 minutos, yo creo que ya pasaron como 40. Y aquí nos vamos todos, no sé, para una piscina. Dice la escritura, ay de vosotros, escribas y fariseos. Hay fariseos modernos, escribas modernos. Unos que se visten de egipcios y otros se visten de otra manera. Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Por eso que dice la escritura, cuando tú tengas una ofrenda, la traigas al altar. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, saca eso de aquí. Esa ofrenda está nauseabunda, huele mal. No sube. A lo mejor compramos los vasos para el agua en la iglesia, pero no sube a la presencia. Y el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos primeramente. Aquí tiene que darse una reconciliación interna hasta que se haga un ejar, hasta que la hermana sepa lo que necesita la que tiene al lado, hasta que el que se enfermó le toque en la puerta. Hermano, le lavo los interiores. Pero usted es un hombre, no importa, yo sé que usted está viudo. Mi mamá me enseñó a lavar los interiores. Las mujeres no pueden venir porque usted está solo en la casa, pero yo le puedo lavar los interiores. Y le lava los interiores con el amor de Dios. Y después que lo deje bien comidito, que el hombre se bañó y está en su cama, ponga aceite en sus manos y póngale las manos a su hermana para que sea sanada. Ese es el verdadero evangelio. Y dice la escritura que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Estamos pendientes de lo de afuera y en lo del espíritu estamos reprobados. Y el Señor no quiere que siga aumentando la generación a la que le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Sino que Él quiere que crezca la generación a quienes el Señor les va a poner sus coronas. Buen siervo, bien has hecho. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Que toda la palabra que hemos recibido se nos revele, y cuando hablemos la palabra. Cuando accionemos, la palabra enseguida nos marque el derrotero, y sea el semáforo que te ponga en rojo y te venga la escritura: hey, esto me está trayendo, pero estoy escuchando la voz de mi espíritu, el justo del mal, y se aparta. Entonces ya no voy a recibir más esos mensajes de texto. A esa hermana que me está llamando todas las mañanas para preguntarme cosas y cada vez son más personales, le voy a decir, le voy a dar el número de mi esposa. Aquí tiene, llámela a ella. Porque mi esposa es una mujer con una revelación genuina de Dios y la va a ayudar a edificarse y a salir de la condición en la que está. Es fácil, ¿verdad que es fácil? Es sumamente fácil. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Limpieza integral quiere el Señor. Y usted ya quedó limpia, profeta, todos los días un poquito. Porque no me hago la sorda cuando el Espíritu de Dios me habla.
No me hago la sorda. Y si tengo que pedir ayuda, pido ayuda. El Espíritu de Dios me estaba hablando, pero las circunstancias me estaban diciendo: divórciate. Ya esto no se puede. Ya esto está difícil. Y llegó un momento que mi esposo me... Estábamos mal. No voy a decir mentira, no le voy a contar a nadie. Bueno, nada más los que están aquí. Y me dice, le digo yo, mi amor, no, ya no le dije mi amor, ahorita sí ya le digo. Le dije, mira, nosotros necesitamos ya resolver. Hay momentos en los matrimonios que usted tiene que ser valiente. Y no es que va a amenazar, pero tiene que forzar que las cosas se mejoren, se arreglen. Y el que tenga que asumir responsabilidad, asuma. Y le dije, veo que pasa el tiempo y los meses y no sucede nada. Y me dijo, ¿tú te quieres separar? Y dije, bueno, si vamos a seguir así. Pero le dije, Señor, yo no quiero. Yo le dije a él que sí, pero yo no quiero. Dame una estrategia. Y el Señor manejó una estrategia tan brillante. Les voy a contar qué sucedió. Que el mes pasado, que vine a dar el entrenamiento, por cierto estuve en este lugar, gracias pastor, dando la primera parte, me dijo el Señor, te vas a llevar a tu marido. Y él no quería. No hay dinero. Tú no vas a pagar el pasaje, no voy a pagar yo. Eso no es de Dios. Yo voy a ir a ver si eso es de Dios. ¿Sabe qué? Cuando llegamos aquí, ¿usted conoce el Hotel Rosabella? Teníamos reservado una habitación en el Rosabella. No se lo pierdan. Y mi esposo, que venía a Bravucón, lo atendieron como un rey. Y como vi que ya no llevaba la maleta en la mano, le metí la manito para que él me llevara. Y ahí el Señor comenzó a hacer un proceso. No tanto por el Rosabella, sino porque vinimos a hacer una encomienda del Señor. Pero el Señor añadió todo lo que hacía falta y produjo un proceso tan profundo y tan hermoso mientras estábamos ministrando el entrenamiento, que la gente cree que es de aquí para allá, pero el entrenamiento es de allá para acá y de aquí para allá. Y ocurrió que el Señor nos ha dado una luna de miel, hemos renovado nuestro voto y sencillamente el Señor trajo restauración. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene la estrategia para todo lo que necesitamos. Y cierro ya con esta palabra. El Señor me decía, dile a mi pueblo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana.